Buenas noches. Hola. Vamos a ver en esta clase la teoría general del delito, específicamente en esta, lo que es la acción penal, el tipo. Desde el punto de vista, va a sonar raro, menos doctrinario posible. ¿Por qué va a sonar raro? Porque la parte general del derecho penal son 18 artículos, del 19 al 105 son reglas de determinación de la pena. Lo que a ustedes les entra en el examen es la teoría general del delito, ¿ya? Y también teniendo en consideración que la mayoría del público presente no es penalista y lo que le interesa es aprender el penal que le van a comentar en el examen, ¿ya? Así que voy a tratar de ser lo menos doctrinario posible, haciendo la advertencia de que son 18 artículos que se ven en 2 semestres de un curso de pregrado, ¿ya? Bueno, todos lo vieron en su pregrado. Ahora, como les digo, nos vamos a enfocar en nuestro examen. ¿Qué es la teoría del delito? La teoría del delito es una abstracción que nace para explicar, esto es súper importante, las categorías comunes a todo delito. Las categorías comunes a todo delito. De hecho, de otra manera, si queremos ser más precisos, la teoría del delito es el método que utiliza la doctrina, el método que utiliza la jurisprudencia para explicar los elementos que son comunes a todo delito. Entonces, si queremos ser más precisos, la teoría del delito es el cauce a través del cual se materializa la parte general del derecho penal. Muy escueto, muy breve, entonces es un método. Y de esos métodos hay varias formas de explicarlo, no las voy a explicar ahora porque no les entra en la prueba. Si tienen curiosidad, me pueden mandar mail palmaceda@tutoresdc.cl. Me pueden escribir a mi WhatsApp, que es el más 5699-5555-888. El material que se les pasó es autosuficiente, no necesitan estudiar más. Son 77 páginas. Con eso basta y sobra para lo que les va a entrar. Con eso complementamos lo que vamos a ver ahora. Como material de apoyo, yo les voy a mandar estos PPT, que es un resumen del resumen, y estoy grabando el video. Yo les voy a mandar un link para que lo puedan descargar y ver, para que no se estresen anotando. ¿Ya? ¿Las personas que están en línea me escuchan bien? Sí. El concepto de delito en nuestro código está definido en el artículo primero. En el artículo primero del código. ¿Alguien lo trajo? Sí, por favor. Artículo primero. Es delito toda acción u omisión voluntaria penada por la ley. Las acciones u omisiones penadas por la ley se reputan siempre voluntarias, a no ser que conste lo contrario. El que cometiere delito será responsable de él e incurrirá en la pena que la ley señale, aunque el mal recaiga sobre persona distinta de aquella a quien se proponía ofender. En tal caso, no se tomarán en consideración las circunstancias no conocidas por el delincuente que agravarían su responsabilidad, pero sí aquellas que la atenúen. Ya. Vamos por parte analizando ese artículo. En lo que nos interesa ahora, en lo que es la definición de delito, lo primero que tenemos que decir es que es una definición incompleta. ¿Por qué una definición? Y está bien que sea incompleta, no es una crítica. Porque hay que complementarlas con otros aspectos, mejor dicho, con otra legislación, y eso es técnica legislativa. Sin enredarlos, pero no sé si se acuerdan del concepto de ley penal en blanco. El concepto de ley penal en blanco, hay varias terminologías. La ley penal en blanco está permitida porque lo que se hace a través de la técnica de la ley penal en blanco es complementar el supuesto de hecho de una norma penal que puede estar en el Código Penal, en otros códigos, leyes especiales. El legislador penal chileno
es bastante disperso y las razones son históricas, hemos tenido el mismo código en toda nuestra época republicana, ¿ya? Entonces, el complemento de hecho, cuando se realiza una norma de rango inferior, es constitucional. Lo que exige el Tribunal Constitucional es que el núcleo de lo prohibido sea claro para el ciudadano. Lo que está prohibido es el complemento a una norma de rango inferior de la consecuencia jurídica, porque lo prohíbe el principio de legalidad. ¿Dónde surgen confusiones? Y a esto es lo que yo quería llegar. Cuando el complemento se hace de norma a norma, eso no es ley penal en blanco. Cuando se hace de ley a ley. Eso es técnica legislativa, y en ese sentido es lo que me estoy queriendo decir, que no está mal que la definición de delito sea incompleta, porque tenemos que remitirnos a otros artículos. Por ejemplo, en el artículo 10, donde están las eximentes; en el artículo 11, donde están las atenuantes; en el artículo 12, donde están las agravantes; en el artículo 489, donde hay una excusa legal absolutoria; en el 17, inciso final, donde está la excusa legal absolutoria del encubridor; en el artículo 14, 15, 16, donde está la autoría y participación, y un largo etcétera. Es técnica legislativa que una ley se refiera a otra ley para su complemento. Eso no es ley penal en blanco. Sigamos. ¿Puede usted ir? Sí, voy. Ya. Avancemos. Cierta terminología para no perder vista. Como el concepto de delito que se contiene en el artículo 1 es incompleto, es la doctrina la llamada a completarlo. Existen varios sistemas. El que nos interesa es el tetrapartito, es decir, que distingue 4 elementos, que es el que sigue la mayoría. Y en ese sentido, el delito es una acción o omisión típica, antijurídica y culpable. ¿Ya? Y aquí es importante que entendamos cuál es la terminología básica. ¿Qué es injusto? El injusto es el hecho típico y antijurídico. ¿Por qué es importante usar terminología adecuada? Por múltiples consecuencias jurídicas. Por ejemplo, para hablar de participación criminal, basta con una accesoriedad limitada. El hecho principal es el hecho del autor, el hecho accesorio es el hecho del partícipe. ¿Qué significa la accesoriedad limitada? ¿Cómo tiene que ser el hecho principal? Basta con que sea, dice la mayoría, típico y antijurídico. No es necesario que sea además culpable. Entonces, ahí tenemos una principal, una consecuencia jurídica importante. El hecho principal basta con que sea un injusto, es decir, un hecho típico y antijurídico. ¿A quién se le ocurre un ejemplo de lo que estoy diciendo? Desgraciadamente muy de moda el delito funcionario. En el caso del fraude de carabineros, por ejemplo. ¿Qué pasa con la comunicabilidad? ¿Qué tiene que ver con esto? Escucha, para hablar de comunicabilidad, hay un artículo que es el 64. En el artículo 64 se establece una regla genérica que es bastante poco resolutiva, porque lo que establece es que en el inciso primero, las circunstancias subjetivas, las que son inherentes a la persona, no se comunican, y las objetivas, las que son inherentes al hecho, se comunican siempre y cuando esté en conocimiento de los que intervienen. La vieja discusión que ya está trasnochada del parricidio: el cómplice del parricida, ¿es cómplice de parricidio si no es pariente? ¿O es cómplice de homicidio? Usa una discusión que en los 90, los 80, los profesores pasaban 4 o 5 clases discutiéndola. Hoy en día está completamente trasnochada. El cómplice que es extraneus, es decir, que no reúne la calidad exigida por el tipo, es cómplice de su propio título de la imputación. Va a ser siempre, si no es pariente, si no está dentro del círculo de sujetos, va a ser siempre esas preguntas típicas de estos exámenes. Lo vamos a ver un poquito más adelante qué pasa con el error. ¿Ya? Pero importante por esto que estoy explicando de la accesoriedad limitada. Y para explicar lo importante de manejar una terminología apropiada. ¿Ya? Otro ejemplo, en el caso del esquizofrénico,
que mata. ¿Cuál es la consecuencia jurídica eventualmente aplicable? Una medida de seguridad, no una pena. ¿Y cuál va a ser el presupuesto que exige la ley chilena para aplicar una medida de seguridad? Que se comete un injusto, no un delito, porque es un hecho típico antijurídico que no es culpable. Y además que la libertad del sujeto que comete el injusto sea peligrosa para sí mismo o para terceros, y que eso esté acreditado con antecedentes. Bueno, podemos decir más ejemplos, pero lo que quiero decir es que no es baladí no tener presente una terminología adecuada. Siguiendo con eso, ¿qué es una acción para efectos del derecho penal? ¿Qué es tipo? ¿Qué es antijuridicidad? ¿Qué es culpabilidad? Muy rápidamente para ir siguiendo la línea de lo general hacia lo particular. Una acción es un comportamiento por regla general humano. ¿Por qué digo por regla general? Porque en Chile, excepcionalmente, son capaces de acción las personas jurídicas. Buenas noches. Entonces, por regla general, la acción obedece a un comportamiento humano. Excepcionalmente responde a las personas jurídicas. Ya vamos a ver los supuestos. No son acciones humanas los hechos de la naturaleza, no son acciones humanas los hechos de los animales, salvo que el ser humano instrumentalice a la naturaleza o al ser humano. ¿Qué más? Es un hecho voluntario. No confunda la voluntad de la acción con los aspectos subjetivos del delito, que vamos a estudiar un poco más adelante. La voluntad se refiere a otra cosa, se refiere a la capacidad de control, a una palabra que es muy pedagógica, que puede prestarse para broma, al autogobierno. El decir, gobiérnate, no, quizás no es muy elegante, pero es una expresión perfecta para explicar que la acción debe ser voluntaria. Eso significa que la acción tiene que ser controlable por el sujeto. Para que podamos hablar de acción penalmente relevante, tiene que ser esta acción humana, controlable por el sujeto, gobernable. ¿Qué más? Que debe exteriorizarse. Hay un viejo principio que es el pensamiento no delinque, pero ese principio tiene excepciones. ¿Cómo va a tener excepciones? En ciertos aspectos donde se discute que la no acción sea expresión de comunicación. Por ejemplo, no saludar. Podría ser un delito contra el honor. ¿Se acuerdan de Bielsa con el presidente de la República? Entonces, bueno, eso es discutible que sea una no acción o una omisión. Yo creo que eso es una acción, a través de un acto concluyente. Escucharon en la noticia un alemán que fue declarada su detención por un perro muerto porque no hablaba el idioma. El caso del perro muerto, el ir a comer y no querer pagar, eso para mí es una acción, no es una omisión, porque es un acto concluyente. Tú expresas comunicación a través de un acto comunicativo, tú externalizas información a través de un acto comunicativo. Si tú vas a un restaurante es porque quieres pagar para comer, eso no es una omisión, es un acto concluyente. Bueno, ahí se discutiría si eso es expresión del pensamiento o externalización. Yo pienso que eso es externalizar un acto comunicativo. Sigamos. La acción tiene que ser entonces de un ser humano, voluntaria, exteriorizarse y tiene que lesionar o poner en peligro bienes jurídicos. La acción que no lesiona un bien jurídico, que ni siquiera la pone en peligro, es una acción que no es penalmente relevante. Eso se confunde, vamos a ver, o sea, en el iter criminis con otro profesor, el delito imposible, matar al muerto. Esa es la tentativa absolutamente inidónea, que no es lo mismo que la tentativa inidónea. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy hablando? Pucha, hay un caso reciente en el juzgado de garantía de San Bernardo, donde un reo le quita una pistola a un gendarme. Esto también es pregunta de este tipo de examen. Ponen un casito, un reo le saca una pistola a un gendarme, le apunta al juez y le dispara. Ups, la pistola estaba descargada. ¿Cómo se califican jurídicamente esos hechos?
Alternativa A, delito imposible. Alternativa B, tentativa de homicidio. Alternativa C, te van agregando información. Tentativa de homicidio porque es una tentativa simplemente inidónea. Y ahí tienes que responder la pregunta más correcta. ¿Qué es eso, lo que yo acabo de explicar? ¿Es una acción humana? Sí. Emana un ser humano, se externaliza, hay voluntad, pero aquí viene la discusión. ¿Pone en peligro bien jurídico? Entonces, yo creo que es indiscutible que sí, la pistola era real. ¿Por qué la pistola estaba descargada? Porque por protocolo de Gendarmería de Chile las armas en tribunales tienen que estar descargadas. Pero eso el reo no lo sabía. Ese el reo no lo sabía. ¿Por qué es punible? Porque pone en peligro, al menos abstracto, la vida del juez. El arma era idónea, pero es tentativa inidónea. Pero la tentativa inidónea, tú tienes que diferenciar que es punible o no punible. ¿Cuándo es punible? Cuando es absolutamente inidónea. Cuando hay una idoneidad absoluta, inidoneidad absoluta del medio, del sujeto o del objeto. Que yo te quiero matar con una pistola de agua. ¿Ya? Quiero matar a un muerto. Otro ejemplo de manual, el vecino enfermo quiere violar a su vecina. Entra por la ventana y la vecina se fue de fiesta y dejó un maniquí. ¿Hay tentativa de algo ahí? Sí. Bueno, ahí entra en discusión, ya, la mayoría en Chile le diría que eso no es un delito imposible porque se debió al azar, que no existía. Ahí tengo mi diferencia y aquí un poquito lo que les quiero explicar en cómo interpretamos cada una de estas categorías del delito. Y esto tiene repercusión para todo lo que se viene después. Por ejemplo, en la legítima defensa, para ver cuándo hay agresión. Bien, pero ¿cómo me dice eso? Ya voy a poner un ejemplo. Entiendo yo que la mayoría de la doctrina moderna, no así la jurisprudencia, si te lo preguntan, tienes que decirlo al revés como te lo voy a explicar ahora, ¿ya? Las categorías se empiezan interpretando desde lo objetivo y después de los criterios subjetivos. O sea, ¿qué es lo primero que tienes que analizar? ¿Y por qué llegamos a esto? Por la lesión o puesta en peligro bien jurídico, eso es objetivo. Entonces, lo primero que deberías analizar, si se lesiona o pone en peligro bien jurídico, y después el dolo o propósito del autor. ¿Por qué pensar así? Porque básicamente nunca habría tentativa, todo sería frustración. Si partes de lo subjetivo, el dolo es siempre de, esto nunca se te olvide. Y sale mucho en los exámenes a propósito de esto es concurso entre. Se supone que concurso no les entra, pero lo han preguntado. Yo igual les diría que echen una repasadita a concurso. Pero en el caso del error, sí te lo van a preguntar. El error en el curso causal. Yo te quería disparar en el corazón y te disparé en la pierna. O te quería matar a ti y la maté a ella. En principio es irrelevante ese error. Lo vimos aquí en el artículo 1. Léelo de nuevo, por favor. Ese es el único artículo que habla del error. Eso es un error de tipo. Error en el golpe. Leo solamente el inciso tercero. Por favor. El que cometiera delito será responsable de él e incurrirá en la pena que la ley señale, aunque el mal recaiga sobre persona distinta de aquella a quien se proponía ofender. En tal caso, no se tomarán en consideración las circunstancias no conocidas por el delincuente que agravarían su responsabilidad, pero sí aquellas que la atenúen. Entonces, si yo te quiero matar a ti, ¿qué más da que la mate a ella? Ese error es irrelevante. Pero si yo quería matar a mi hija, y en vez de matar a mi hija, la mato a ella. ¿Se entendió en principio el error, tratándose de bienes equivalentes e irrelevantes? Pero ¿cuándo va a ser relevante? Cuando beneficia al resto. Ya, lo voy a explicar con más detalle un poco después. Ya, ¿por qué llega todo esto? Estamos hablando del peligro, el peligro. ¿Y por qué les dije yo, si se lo preguntan en un examen, piénsenlo al revés? Por lo siguiente. La jurisprudencia actual, todo proceso jurisprudencial que se basa en doctrina tiene más o menos un proceso que es como de 20 años. Y la jurisprudencia actual, ¿en qué manuales se basa para explicar las categorías que estamos viendo ahora? Enrique Curí, don Mario Garrido Montt. Ambos profesores fallecidos, que eran finalistas. ¿Qué me importa el finalismo? Dirás tú.
porque los finalistas parten de lo subjetivo. Entonces, si tú ves el manual de Don Mario, por ejemplo, te va a decir que es relevante el error en el parricidio. Por lo tanto, el cómplice no parricida es cómplice de parricidio, porque le da preponderancia a lo subjetivo. ¿Ya? Es difícil que en una prueba se pongan tan pesados como para ese nivel de discusión, pero es importante hacerlo presente. Don Enrique Cury también era finalista, y los finalistas parten, a algunos les llamará la atención, pero a mí me explicaron que el finalismo era casi el elixir del desierto. ¿Ya? El finalismo de la década de los 30 se desarrolló con mucha experiencia en la década de los 60. A Sudamérica llegó en los 70, pero se abandonó ya en los 90. Entonces, los manuales actuales al uso, para que tengan, bueno, el de Jean-Pierre Matus ya tiene harta relevancia, pero Jean-Pierre, no quiero, menos si está grabado, no quiero hablar mal de Jean-Pierre, es un extraordinario profesor, pero él es causalista, no estoy diciendo que esté mal lo que él piense, pero no, él podríamos decir, comparte estos criterios subjetivos porque el del dolo es la culpa. ¿Ya? No los quiero enredar, ¿ya? Simplemente hacer hincapié en que lo deseable es que las categorías del delito se parten interpretando desde los aspectos objetivos y después de lo subjetivo. ¿Y qué es lo objetivo? La lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos. ¿Y qué es lo subjetivo? Las descripciones que se refieren al foro interno del sujeto, el dolo, la culpa o elementos subjetivos especiales. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. En caso de duda, preferimos lo subjetivo, que eso es lo que sigue la mayoría de la jurisprudencia actual. O sea, en el caso que pregunte lo del maniquí, ándate por lo subjetivo. Sí. Si es que es evidente la diferencia, ándate por lo objetivo. Pero si es dudosa la respuesta, inclínate por el aspecto subjetivo. Que eso es lo que piensa la mayoría de la jurisprudencia actual. Avancemos, por favor. Esto es difícil que te lo pregunten, pero ¿a qué se refiere? Hay una clasificación legal de los hechos punibles que distingue entre faltas, simples delitos y crímenes. Faltas se refieren a aquellos supuestos que la privación de libertad sea de hasta 60 días, los simples delitos desde 61 días hasta 5 años y los crímenes de 5 años y 1 día hacia arriba. ¿Tiene esto implicancias prácticas? Muchísimas. Son las que están señaladas, que no quiero apuntar la cámara a la tele porque no se ve, con el brillo no se ve, ¿ya? Pero los efectos dicen relación con lo siguiente. Primero, con la consumación. Las faltas solo se castigan cuando han sido consumadas. Te puede tocar una trampa en la prueba, porque hay una excepción en Chile, en el hurto falta. En el hurto falta textos expresos de ley que se castigan en estado de frustración. ¿Sí? Eso creo que yo había escuchado de acuerdo como a los robos que se hacían en las tiendas y en los supermercados, Sí. que ya se entendía que tenían que salir del establecimiento para que estuviera consumado. Sí, eso es una mala, pienso yo que es una mala interpretación que hace la mayoría de la doctrina. Esa es la razón. ¿Por qué la doctrina mayoritaria ahí está mal? Porque dicen que para entender consumado el hurto, toda la doctrina y jurisprudencia dice que tiene que romperse la esfera de custodia, es decir, se tiene que constituir una nueva y romper la anterior. Pero la mayoría, entiendo, confunde el concepto de custodia con un concepto policial de custodia, es decir, de vigilancia. Y yo tengo ahí dos respuestas. Préstame por favor un código. Una es de interpretación y la otra es un texto expreso de ley que yo no entiendo cómo siguen pensando así habiendo esta legislación. Primero, de interpretación. ¿Cómo nos hacemos cargo del concepto policial de vigilancia de la esfera de custodia con los métodos modernos de protección de las cosas? Tú tienes un auto, tú le puedes poner un GPS
a mí me hicieron un portonazo. Yo sé que a nadie le importa mi vida, pero a mí me hicieron un portonazo y yo fui siguiendo mi vehículo con el celular y por eso me lo devolvieron. Entonces, si se entiende en ese concepto de vigilancia y de custodia, entonces nunca me podrían hurtar el auto. Si yo siempre sé dónde está, incluso yo aprieto un botón y le corto la benzina, dependiendo de lo sofisticado de tu GPS. ¿Ya? Ya ese argumento es rebatible. Yo creo que no, pero ya. Pero ¿cómo contestas a este? Artículo 496, número 33. ¿Qué es una faltilla? Pero mira lo importante de esta falta. Sufrirán la pena de multa de 1 a 4 unidades tributarias mensual. Número 33. El que entrare en heredad ajena para coger frutas y comerlas en el acto. O sea, ¿sí? ¿Te acuerdas de un elemento de la interpretación que es el sistemático? O sea, en Chile es un hurto ir al supermercado, agarrar un chocolate y comértelo. No, pues si pudiera pagar al final. Hay un problema de identidad normativa, de cultura, de adecuación social, todo lo que tú quieras, estoy de acuerdo. Pero ¿cómo no hacemos cargo de esta ley? Si lo dice expresamente. Simplemente dejo el llamado de atención. Gracias por la pregunta. Ya, entonces, primer efecto de esta clasificación legal de los hechos punibles, solo son punibles las faltas consumadas. Hay una excepción en el hurto falta. 2, para efectos del encubrimiento, esto no tiene ninguna razón dogmática, solo es punible el encubrimiento de crímenes o simples delitos. No hay punibilidad tratándose de encubrimiento de faltas. En tercer lugar, al cómplice de falta se le castiga con una pena que no exceda de la mitad de la que corresponde a los autores. Hay una regla especial de la penalidad del cómplice ya en las faltas. Esto rasca mucho la cultura, no te van a preguntar eso. La siguiente lámina, por favor. Ya, este es importante. Para efectos de la extraterritorialidad, no hay excepción para aplicar la extraterritorialidad de la ley chilena a propósito de falta. No sé si se acuerdan del artículo 6 del Código Penal, cuando es un delito cometido entre chilenos en el extranjero, es competente la jurisdicción penal chilena. Bueno, tratándose de faltas no es competente el tribunal chileno. No es aplicable a la falta al comiso como sanción anexa, regla especial para el comiso, ¿ya? Y la comisión de una falta no interrumpe la prescripción, esto es súper importante. La comisión de una nueva falta no interrumpe la prescripción de otra falta. Hay más efectos, por ejemplo, para la aplicación de las penas sustitutivas. No procede la aplicación, ¿se acuerdan de la ley 18.216? No se la van a preguntar, pero remisión condicional, libertad vigilada intensiva, ya, bueno. No procede la aplicación de pena sustitutiva a propósito de crímenes. Es decir, cuando la pena en abstracto sea de 5 años de un día o superior. También hay excepción hay efectos, a propósito de los plazos de prescripción. Artículos 93 y siguientes. Dependiendo si es una falta, la regla general son 6 meses. Si es un simple delito, la regla general es de 5. ¿Ya? Bueno, esta clasificación se aplica también a los delitos y cuasi delitos. ¿Cuál es cuasi delito? El que es cometido con culpa, no es lo mismo que la culpabilidad. ¿Qué es la culpa? La infracción a un deber objetivo de cuidado. Ya vamos a ver un poquito más adelante de qué se trata. ¿Qué es la culpabilidad? ¿Por qué digo no es lo mismo? Porque en el cuasi delito hay culpabilidad. Es un delito, es un hecho punible. O sea, dicho de otra manera, los hechos punibles son dolosos o imprudentes. Y en ambos casos hay acción
tipo, antijuricia y culpabilidad. La culpabilidad, ¿qué es lo que es? Es un juicio de reproche. Ya vamos a ir a eso. Todo esto para terminar el concepto de acción. ¿Ya? A la omisión me voy a referir un poco más adelante. ¿Qué son los tipos penales? Lo vamos a estudiar con más detalle un poquito más adelante, y de eso se va a tratar la clase de hoy. Es la descripción de las conductas que se prohíben o que se ordenan. Puede avanzar. ¿Qué son los tipos penales? Eso avanza, por favor. Aquí nos vamos a detener un momento. ¿Qué son los tipos penales? Es la descripción de las conductas que se prohíben o se ordenan. ¿Por qué la diferenciación entre prohibir y ordenar? Porque los delitos pueden ser de acción o de omisión. Cuando la norma es prohibitiva, el no matar, por ejemplo, el que mate a otro en el homicidio simple, es una norma de prohibitiva y de mandato, porque el delito de homicidio puede ser de acción o de omisión. Cuando se refiere a una prohibición es una acción, cuando se refiere a un mandato es una omisión. Ya vamos a explicar bien la omisión, que no es un simple no hacer. Este cuadrito es bien importante, yo no sé si se alcanza a ver bien. ¿Puedes, por favor, tratar de agrandar esta lámina para que se vea esto? No sé si es posible. O quizás si la sacas quizás si la sacas de ahí, de la visión completa, es... No es eso. Vuelve, como aprieta, sácala de la visión de lámina. ¿Se puede hacer eso? En el computador sí, que acá no. Ponle escape. ¿Ya? Y ve el PowerPoint. PowerPoint. Eso. Y hay un zoom por ahí. Agranda la pantalla. O sea, no, pero al lado de la X, aprieta el cuadradito. Más grande. ¿Cuál es la X? ¿Cuál ¿Lo del centro? No sé. Oh, No menos. Ahí. Córrela para allá. No se puede. sí, por abajo. Baja. Ahí. Baja, ahí. Más. Ahí. Sube, por favor. Hazte para la derecha. Y ahí está la barrita para subir por ahí. Ya. Esta forma de estudiar la teoría del delito se saca de la terminología anglosajona. Tú dices que me importa. El último manual del profesor Matu desordena, si quieren, de nuestro esquema tradicional toda la materia y la explica así. Ahora todo el mundo dice que ese manual es extraño, que está desordenado, pero quizás en 10 años más va a ser lo que van a ocupar ustedes siendo jueces. ¿Ya? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que me interesa de este esquema? No que no aprendamos el sistema de Matu de la teoría del delito, pero sí que cuando se habla de alegaciones, se refiere a los criterios objetivos de imputación, es decir, a los criterios que afirman el castigo. Y aquí es importante esta diferenciación para que entendamos el esquema general de la teoría del delito. Entonces, y esto nos va a servir para resolver casos, porque no sabemos si en el examen que se viene son preguntas de alternativa o caso. Entonces, por eso es importante tener esta línea del conocimiento de las categorías generales para resolver casos. Entonces, lo primero, tipicidad objetiva. ¿Cuáles eran los elementos del delito? Dije acción, omisión, bueno, ahí estaría comprendido acá, acción, omisión típica, antijurídica, estaríamos hasta acá, acción y tipo acá, antijurídica y culpa. Entonces, vamos a lo primero. El segundo pilar para resolver casos es el tema de las defensas, es decir, estas categorías son para afirmar la imputación, estas son para
para defender que no haya imputación, es decir, para, si quieren una terminología más coloquial que no es correcta, eximentes. Entonces, lo correcto es decir, esto es para afirmar la imputación y esto es para negar la imputación. ¿Ya? Entonces, causas de atipicidad. Entonces, lo primero, el comportamiento. ¿Qué teníamos que alegar? Comportamiento. ¿Qué teníamos que alegar para decir que haya comportamiento? Primero, que sea humano, voluntario, que se externalice, que exista lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos. Check, ¿cierto? Ya. ¿En qué casos falta el comportamiento? Esto no lo hemos visto. Si quieres ser más exquisito, la conducta no fue humana. Hay una excepción en nuestro código de acciones de los animales. ¿Dónde? En las usurpaciones. En la usurpación de... Yo tuve un caso, un copquecura, de animales que en realidad se discute si es usurpación, si es daño, animales que causan daño en heredad ajena. Pero yo creo que esa norma es interpretable de forma similar. Ve por favor el 491. En realidad es una conducta humana, porque el humano no fue cuidadoso del animal. Léete por favor el 491. El 491 se refiere a la acción del médico cirujano farmacéutico. Sí, ese es, porque en el inciso segundo hace la comparación. Ya. Léelo por favor. El médico cirujano farmacéutico flebotomiano o Me matrona encanta esa palabra, el dentista. o matrona que causare mal a las personas por negligencia culpable en el desempeño de su profesión incurrirá respectivamente en las penas del artículo anterior. Iguales penas se aplicarán al dueño de animales feroces que, por descuido culpable de su parte, causaren daño a las personas. Es una conducta humana. Bueno, ¿cuándo falta la voluntad? Porque dijimos acción humana, voluntaria. ¿Cuándo falta la voluntad? Cuando la acción no es gobernable, cuando la acción no es controlable. ¿Y cuándo? No, porque, mira, pregunta a la compañera cuando, a propósito del esquizofrénico. No, porque esa persona no es motivable. Te lo explico más fácil. Él está matando, está consciente que está matando, pero lo hace para satisfacer a su dios Tulu. ¿A su qué? A su dios, estoy preguntando. A su dios Tulu, porque el diablo le dijo que matara, pero él controlaba lo que estaba haciendo. Pero si te queda interdicción por demencia. Es que este movimiento de agarrar esto, yo lo estoy controlando. Lo quiere, claro, sí. Es que no confunda con la imputación subjetiva, no confunda con nada subjetivo. Estamos hablando de algo más básico, que mi cerebro de un impulso eléctrico en mi mano para poder agarrar esto. Todavía no estamos analizando si creemos que esto es un arma nuclear, si creemos que nos va a servir para satisfacer a He-Man. ¿Me entienden? Sí. Es controlar el movimiento, controlar lo que se está haciendo. Todavía no lo estamos analizando por qué lo está haciendo, cómo lo está haciendo y para qué lo está haciendo. Muy bien. A eso nos estamos refiriendo entonces. ¿En qué casos falta la voluntad? Cuando no hay posibilidad de controlar el movimiento. ¿Y cuáles son esas posibilidades? Mira, la primera es una que se llama fuerza física irresistible, y esto lo pregunta. ¿A qué se refiere eso? Aquella hipótesis en que no hay ninguna posibilidad de controlar el movimiento por una razón física. Ejemplo, tú me estás molestando y somos escolares y yo la empujo a ella y con su cabeza te rompe la nariz. ¿Ella es coautora del delito de lesiones?
No, porque ella fue utilizada como un instrumento para causar una lesión. Fuerza física irresistible. Ella no fue capaz de controlar, de gobernar ese movimiento. El ejemplo, otro ejemplo de manual, la persona que está amarrada a una silla. Ejemplo 1. La persona está amarrada a una silla y ve cómo se desangra su hijo y no lo puede llevar al hospital y el hijo muere. ¿Hay ahí omisión? No. No, porque hay una fuerza física de carácter irresistible. No estamos hablando de las consecuencias jurídicas, estamos recién hablando de la acción. La misma conducta, el mismo ejemplo, la persona está sentada en una silla, pero alguien le está apuntando en la cabeza. Si te mueves, te mato. Y el hijo se muere desangrado. ¿Ahí hay una no acción? No, ahí habría una no culpabilidad. Varias estaciones de metro más allá. Porque había posibilidad de mínima. Sí. Eso se llama fuerza moral irresistible, porque había una amenaza. ¿Me van siguiendo? O sea, estamos en el primer aspecto, que es posibilidad de controlar el movimiento. Entonces, lo primero es una fuerza física de carácter irresistible. Eso es lo que los autores llaman vis absoluta. Vis absoluta. Segunda posibilidad, bien dijo una compañera, movimientos reflejos. La persona que le da epilepsia. El ejemplo bien divertido, el del médico que le pega en la rodilla y le pega una patada a los testículos. Difícil que sea que produzca lesiones, pero ¿Infarto? ¿cómo un infarto? Por ejemplo, si tú vas manejando y te da un infarto y chocas a otra persona. Ya, pero eso, a ver, ¿y la persona después muere? Claro. No, hay un No, delito. sí. Hay un delito Sí, imposible, acuerdo. porque pero está bien la reflexión, porque él tiene que emanar de un ser humano, no puede emanar del muerto, no puede emanar del que está por nacer, de la persona jurídica. ¿Qué se entiende? Esto es súper importante, ¿qué se entiende por otro? El nacido vivo. Y bueno, no me quiero dispersar, pero el concepto de nacimiento aquí no tiene nada que ver con el derecho civil. Aquí hay imputación objetiva, que el feto se ve expuesto a los riesgos de la vida humana independiente, o sea, desde las contracciones dilatantes. Ya, no quiero entrar. Pero sí, un acto reflejo, porque no fue capaz de controlar el movimiento. La persona no se muere, no pudo frenar y choca. ¿Sí? A veces me refería Sí, es bueno el ejemplo. Es bueno el ejemplo. Hay un capítulo del Dr. House que una persona tiene esclerosis múltiple y le da un ataque mientras manejaba. Puede dejarlo amarrado. Dejó la embarrada, de hecho. La serie. Pero sí, ese es el caso. Muy bien. Movimiento reflejo. Y hay otro, que este es súper discutible, les tengo que explicar una cosa. Bueno, varias, ¿verdad? El estado de inconsciencia. El estado de, que en muchos casos se confunde con la culpabilidad. Sí. ¿Ya? En el estado de inconsciencia, el sujeto al momento del hecho, al no tener conciencia, la conducta no era voluntaria. Entonces, ahí tú piensas, el ebrio, el Drogado. ya. En principio, el drogado responde. Sí. ¿Qué pasa con el sonámbulo? Entonces, vamos viendo mi abuelito era sonámbulo. Vamos viendo no, mal. Pensaba que se incendiaba la casa, se llevaba a mi mamá a la calle, mi mamá chica, lloraba, no entendía nada. Vamos al ebrio. Hay una cosa que esto te lo pueden preguntar, que se llama la acción libre en su causa. A algún ciútico le gustan los latinazgos. Actio libera in causa. La acción libre en su causa. Eso te lo pueden preguntar a propósito de la acción o a propósito de la culpabilidad. ¿Qué es una acción libre en su causa? El sujeto que voluntariamente se emborracha
imagínate el sujeto que quiere cortejar a una niña. No se atreve a hablar, le tiene vergüenza. Y el tipo se toma un par de piscolas y estaba tomando, no sé, antidepresivo. Y el efecto se le va a las nubes. Y ve a otro muy inocente que saca a bailar a la niña. Y este se enoja, ¿no? Le pega al otro que corteja y le rompe la nariz, lesiones graves, gravísimas. Y al otro día en el hospital con esposa dice: yo no me acuerdo de nada. ¿Eso es un delito de lesiones o no? ¿Hay acción? Sí. ¿Por qué? Porque pese a que en ese caso, pese a que al momento del hecho no había voluntad, No, Antes sí. él se coloca de forma voluntaria en esa situación. en la situación de no voluntad. Pero, Y por eso se le castiga. pero en el caso del ebrio siempre es así. No siempre. Ahora que ¿En qué caso no, por ejemplo? cuando se sitúa de forma no voluntaria en la situación de no voluntad. Ah, Cuando de forma, para hacerlo más fácil, Por ejemplo, las Te personas echaron- que drogan, les echan droga en el trago. te echaron droga en el copete. Eso lo entiendo. Ahí. De forma, cuando es que el supuesto jurídico es cuando el ebrio, cuando el drogado actúa en un estado de inconsciencia, cuando de forma involuntaria se coloca en la situación de no voluntad. Eso voluntariamente crea el riesgo. ¿Perdón? Crean un riesgo, voluntariamente crean un riesgo. Esa acción libre en su causa. Claro. Ahí, Porque súper- uno sabe que tomar para un momentito. estar como. Súper bueno lo que tú estás diciendo. Cuando el sujeto voluntariamente se coloca en esa situación, ese riesgo no es permitido. Estás analizando algo que todavía no he explicado, que es la imputación objetiva. Está perfecto el ejemplo. El ejemplo sonámbulo es el mismo. ¿Qué pasa con el sonámbulo que va, no sé, a dormir con otra familia en una casa y no le dice a nadie que es sonámbulo? Y sonámbulo incendia la casa. Yo creo que ahí hay una acción. Bueno, es más discutible, pero quiero volver a esto de la no voluntad. A un cliente le echaron burundanga. Hoy fue terrible. ¿Qué es eso? Mira, una droga. Una droga. Una droga. El tipo fue bien irresponsable, la verdad. Estaba carreteando, 40 años, con una billetera abultada, ¿ya? Carreteando en bares de universitarios, cuidándoselas de lindo. Había una, no quiero decir de qué país, una chica estupenda, se la dio de Don Juan, y despertó semidesnudo en su casa, muchas horas después, revolviendo una olla con vienesa, ¿ya? Va a revisar su billetera y le habían sacado las tarjetas de crédito. Y revisa tenía 2 tarjetas y en cada una le sacaron 200.000. Entonces el gallo lo drogaron, lo llevaron al cajero, le sacaron la plata y después seguramente lo llevaron porque tenía desordenado el departamento, no se robaron nada. Entonces seguramente lo llevaron a su departamento. Ya. Esa hipótesis es el de ejemplo de acción no voluntaria. Imagínate si en ese supuesto hubiera golpeado, violado. ¿Quedó claro? Entonces, cuando hay acción libre en su causa, y hay una acción punible, cuando al momento de delinquir, pese a tratarse de un estado de inconsciencia, ya se lo castiga porque el sujeto, como bien dice el compañero, crea un riesgo no permitido, porque el sujeto voluntariamente se pone en la situación de no voluntad. ¿Se entendió eso? Sí. Ya. Después, dentro de la tipicidad objetiva, los elementos objetivos. Dijimos, los tipos penales son, ¿qué es el tipo? La descripción de la conducta que se prohíbe o desordena, porque el delito puede ser de acción o de omisión. ¿Ya? Los tipos penales tienen, esto es importante, elementos descriptivos y elementos normativos. ¿Cuáles son los elementos descriptivos? Los que no requieren de una especial valoración normativa, social o cultural. Por ejemplo, mesa, televisión, mujer, hombre, cámara. No equivocar
estoy hablando como Tarzán, no equivocarse en que no requieren de interpretación. La ley penal se interpreta siempre. Siempre se interpreta la ley penal. Elemento normativo es el que exige de una valoración jurídica, social o cultural más allá de lo meramente descriptivo, más allá de lo sensorial. Esto es súper importante. Cada vez que te dicen que esta categoría es normativa, es porque requiere de una valoración que va más allá de lo meramente sensorial, de lo que se puede percibir por los sentidos. Es decir, exige de una valoración jurídica, social o cultural. Ajeno, ¿es normativo o descriptivo? Siempre se equivocan. Es normativísimo. ¿Por qué? ¿Cómo? Claro, dice, si mi hijo de 5 años sabe que este autito no es suyo, ya, pero ¿y en la comunidad? ¿Cómo sabe que es ajeno? ¿En la sociedad? ¿En la comunidad? Dile al niño de 5 años, ¿cuál es la diferencia de comunidad con expresión de alícuota o sin expresión de alícuota? ¿Ah? ¿Cómo sabes tú de la diferencia? ¿Qué cosa es la hurtable? Tienes que ver qué es lo no apropiable. ¿Qué es lo no apropiable? La cosa de todo, la cosa de nadie, la cosa abandonada para ser ocupada por el primer ocupante. ¿Se entiende, no? O sea, requieren. No es llegar y decir ajeno, porque para efectos de la ley penal no es ajeno la cosa de todos. No es ajena la cosa de nadie. No es ajena la cosa inapropiable. Por ejemplo, energía eléctrica, hay ley especial. No es apropiable el fluido, salvo que esté envasado. ¿Ven que son valoraciones que van más allá de lo meramente sensorial? Ya. Otro ejemplo, documento. Un artículo que es perfecto para explicar esto. Léete por favor el 373. 373. Los que de cualquier modo ofendieron el pudor o las buenas costumbres con hechos de grave escándalo o trascendencia, no comprendidos expresamente en otros artículos de este código, sufrirán la pena de reclusión menor en sus grados mínimos a medio. Ya. ¿Qué elementos normativos hay ahí? Pudor o buenas costumbres. Pudor. ¿Qué es pudor? Métete a Instagram. No hay pudor. ¿Qué es buena costumbre? Ándate a una discoteca en Bellavista el viernes. O sea, todos tuvimos 20 años ya. Pero ¿dónde están? Los ejemplos son en Australia, es bienvenido un eructillo después de comer. En Alemania, mira, en Alemania nosotros somos como intermedios, sonarse en público. Igual te suenas, pero te da un poquito de pudor. Sí, ¿cierto? uno se pasa. Ya, el alemán se suena así, pero ya te comparte el pañuelo. Y los japoneses son, pero no, eso es como ir al baño en público. La tarjeta, que ya se usa menos, pero el oriental, el tema del elemento normativo, el oriental te recibe la tarjeta con las dos manos, te hace una reverencia, se la pone en el corazón. El chileno la agarra con la mano izquierda y se la pone en el poto. No, si no lo haces así frente a una reunión. ¿Cómo está? ¿Qué le estás expresando tú? Claro. Ya. Entonces, ¿qué es buena costumbre? ¿Qué elementos que requieren de una valoración, de una interpretación especial? Siempre en la ley penal se interpreta. Valoración que va más allá de lo sensorial, ¿no? Jurídico, social, cultural. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ya. Entonces, los tipos penales son la descripción de las conductas que se prohíben o ordenan, tienen elementos descriptivos y normativos, que los tipos penales son distintos de la tipicidad. ¿Qué es la tipicidad? Es la adecuación de la conducta en lo que se describe en el tipo. ¿Ya? Entonces, el tipo penal es esta descripción, la tipicidad es la adecuación de la conducta en el tipo penal que se encuentre examinado. Dijimos entonces, las alegaciones son los elementos objetivos. Estamos dentro del tipo objetivo. Bueno, esto viene del finalismo, pero acogido por toda la doctrina, que el tipo es objetivo o subjetivo. ¿Cuál es el tipo objetivo? El que se refiere a la descripción externa de elementos, a la descripción externa. Y el tipo subjetivo, a la descripción interna. ¿Cuáles son los elementos objetivos? Los sujetos,
los objetos, la conducta típica y las circunstancias típicas especiales. ¿Cuáles son los sujetos? Sujeto activo, sujeto pasivo. ¿Quién es el sujeto activo? El autor. ¿Quién es el sujeto pasivo? La víctima. Después, sujetos, los objetos. ¿Cuáles son los objetos? Material, objeto jurídico. ¿Cuál es el objeto material? La persona o cosa sobre la cual recae la acción. ¿Por qué es relevante esto? ¿Por qué distinguir entre persona y cosa? Para efecto del error, digamos, para explicar constelaciones. En el homicidio, por ejemplo, coincide el objeto material con la víctima. Persona o cosa sobre la cual recae. Lo mismo sucede en el aborto, lo mismo sucede en las lesiones. ¿Cuál es el objeto jurídico? El bien jurídico. ¿Por qué es importante el bien jurídico? Por la diferente tipificación. Acuérdense que el tipo nos vamos después a la tipicidad. ¿Qué es la tipicidad? La adecuación de la conducta en el tipo. ¿Qué estoy diciendo? Objeto jurídico, bien jurídico. Según el bien jurídico, los delitos pueden ser de lesión o de peligro. Y de peligro pueden ser de peligro abstracto o de peligro concreto. ¿Y qué me importa eso? Me dijiste que no me iba a hablar de doctrina. Escucha, manejo en estado de ebriedad es un delito de peligro abstracto porque protege un bien colectivo. ¿Y por qué es importante eso? Porque no hay tentativa y porque no hay frustración. Solo consumación. ¿Por qué en los delitos de peligro abstracto, por ejemplo, manejo en estado de ebriedad, hay solo consumación y no hay tentativa o frustración? Porque tentativa y frustración responden a lo que es peligro y consumación a lo que es lesión. Y en el delito de peligro abstracto, que protege bienes colectivos, si tú dices hay tentativa de frustración, estás diciendo es punible la puesta en peligro de la puesta en peligro. Estaría todo Chile preso. Entonces, en el delito de peligro abstracto, la puesta en peligro equivale a consumación. Manejaste ebria. Incluso, en la ley del tránsito hay una norma que dice el que se prestare a conducir. Eso es tentativa. Si no estuviera tipificado, esa conducta no sería punible. El que se prestare a conducir. ¿Ya? En cambio, si lo llevas a los delitos de lesión, son de daño, la puesta en peligro es tentativa o frustración y la lesión es consumación. Profesor, en el caso del tráfico de drogas. Muy bien, es delito de peligro abstracto. Por lo tanto, no hay tentativa de frustración. Hay hipótesis que están expresamente tipificadas y que se les castiga con la misma regla del delito consumado. Y es más, en el caso, que bueno la pregunta, el tráfico de droga es un delito de emprendimiento. Somos emprendedores, no. Todos los que intervienen son autores. Eso significa el delito de emprendimiento. Todos los que intervienen son autores. En todo el ciclo del tráfico. Ya. Sujetos, objetos. Dijimos que por el bien jurídico lo importante es que la clasificación es distinta. Delito de lesión, delito de peligro. Dijimos delito de peligro abstracto, que lo explicamos recién. Y delito de peligro concreto, ¿cuál es? Delito de peligro concreto son los pluriofensivos. Aquí siempre se confunden. Delito pluriofensivo es el que protege varios fines jurídicos. Sí, yo sé que los caballos son caballos. Delitos pluriofensivos son los que protegen al mismo tiempo bienes individuales y bienes colectivos. ¿Por qué es importante esto? Porque, bueno, en ellos hay tentativa, frustración y consumación, porque se protegen bienes individuales. Pero en ellos, para afirmar la punibilidad, es necesario acreditar judicialmente la puesta en peligro. En cambio, en el delito de peligro abstracto, el que presume el peligro, bueno, obviamente que también hay que probarlo, pues es materia penal, pero no es una presunción de derecho. Pero el legislador es el que presume el peligro. Si tú conduces ebria, el legislador presume estadísticamente que vas a dañar, a lesionar o matar. ¿Puede ser de peligro abstracto? Hay países donde alguna vez lo fue, por ejemplo en España. Mira lo importante, en el delito de peligro concreto se tiene que acreditar judicialmente la puesta en peligro. En cambio, en el de peligro abstracto, ¿qué es lo que tú tienes que acreditar? Que manejaste ebria. No que con ese estado de ebriedad pudiste matar, lesionar o dañar. En España, en el año 2007, se cambió la tipificación del delito por un caso real de un niño de 17 años que, andando en un Ferrari, ebrio, sin licencia de conducir, lo absolvieron por el manejo en estado de ebriedad, porque era un delito de peligro concreto al momento de los hechos.
¿Y por qué lo absolvieron? Porque él logró acreditar en juicio que no puso en peligro la vida, la salud ni la propiedad de nadie. Y produjo tal escándalo social que la justicia es para los ricos, que bla 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 bla, que parte sí tenía razón, que cambiaron la tipificación. Pero el ejemplo es muy bueno para entender. En Chile, ¿qué pasa? Delito peligro concreto, cosa práctica. El concepto de lugar habitado o destinado a la habitación en el robo. Lugar habitado es aquel que al momento del robo servía de morada, de hogar doméstico a una o más personas, sin importar que se encuentren presentes al momento del robo. Ya, eso. Pero ¿qué pasa con el destinado a la habitación? Es aquellos lugares que al momento del robo no están destinados naturalmente para eso. Al momento del robo, una o más personas ejercían su vida doméstica. Por ejemplo, un hotel, una casa de veraneo. Entonces, ahí, si no se acredita el peligro, es un hurto o otra especie de robo. El delito de incendio es de peligro concreto, la omisión del deber de socorro es de peligro concreto, la injuria es de peligro concreto. ¿Sí? De hecho, el robo de lugar habitado es justicia contraria. Totalmente, sí. Sí. Entonces, en caso, por ejemplo, de que apareciera error, no van a aparecer delito. No. Porque No. si hubiese un caso Pueden así, poner un caso y preguntarle, esto es tentativa, esto es Claro. consumación, pero no de No de ¿qué delito es este? Es hurto, apropiación indebida o estafa. El típico ejemplo, el de la mujer, ponen siempre la mujer, no sé por qué. Bueno, que las mujeres hacen más esto que los hombres, criminológicamente, hurtar ropa de las tiendas. Los hombres cometemos más estafas, más lesiones. ¿Ya? La mujer que va a probarse ropa y se va con las 3 prendas, ¿hurta, roba o estafa? No, mejor dicho, ¿hurta, apropiación indebida o estafa? No, porque cuando tú vas a una tienda, un vendedor te pasa las cosas. Entonces, ¿dónde está la apropiación? Yo creo que estafa, porque la persona antes de ir a la tienda conocía y sabía que iba a perjudicar, y estafa a través de un acto concluyente como el perro muerto, entrega información. Bueno, según la mayoría, yo creo que mal dicen que es un hurto, pero no es hurto, porque en el hurto la entrega no es voluntaria. En cambio, yo creo que para ser más... Sí, pero igual es voluntaria, no sabiendo que esa persona... Pero la entrega es voluntaria. Pero en las grandes No, tiendas no. como de retail, uno va y saca la prenda Pero está en del negociación. comprador. Y se entiende que no es voluntaria la entrega hasta que uno hace la compra. Pero cuando te la vas a probar, Pero es que no siempre le sacan el sensor de... pero cuando te la Por vas... ejemplo, es distinto cuando uno se prueba el traje de baños de 2 piezas, porque el vendedor saca este sensor y te pasa la prenda para que uno se la pruebe. Pero si uno saca una polera, Pero mi pregunta es, cuando tú te la vas a probar, o sea, si tú la sacas del mostrador y te la llevas, es hurto. Yo estoy pensando en el caso en que tú eliges 3 pilchas y pasa por el y vas a un y probador. hace todo la... Hay una persona que hace la malla y te saca el gancho y no voy a hacer 20 en una tienda para la ropa, no sé. Me compra la ropa a mi señor. No puedo, me asusté y un... Pero ¿se entiende lo que estoy tratando de decir? Sí. Ese tipo de casos no te van a salir. ¿Ya? Pero te van a explicar un supuesto de hecho similar y te van a preguntar si esto está consumado, frustrado o tentado. ¿Ya? Te van a preguntar si hay ahí o no acción libre en su causa. Te van a preguntar si hay o no tipo objetivo, imputación objetiva. Te van a preguntar si es dolo directo o... Esas cosas las voy a explicar. ¿Ya? Bueno, objetos, sujetos, conducta, perdón, algo que no dije respecto a los sujetos. Dijimos sujetos, objetos. Todavía no nos metemos en la conducta. Sujeto activo y pasivo. Sujeto activo, según la calidad del sujeto, el delito puede ser común o especial. Delito común es el que puede cometer cualquiera. El tipo no exige
una calidad especial. Delito especial, como lo dice la palabra, es aquel en que el tipo penal exige una condición especial, ya sea para agravarlo o para la imputación. Y en ese sentido el delito puede ser especial propio o impropio. Esto es importante, porque en el impropio, si el que participa o es coautor y no reúne la calidad, comete un delito especial, o sea, común. El ejemplo del parricidio es un delito especial impropio, no es propio. ¿Por qué? Porque si existe un coautor o un cómplice que no reúne las calidades, comete un delito común. ¿Qué significa que sea especial? Por eso se llama impropio, porque el delito cambia a común si es que la persona, el interviniente, ya sea autor, cómplice o encubridor, lo es de un delito común si no reúne las calidades que exige la ley. ¿Se entendió eso? Entonces, un especial propio sería respecto a los empleados públicos, el cohecho, en ese tipo de cosas, ¿o no? La omisión de denuncia. Súper buena la pregunta. En el caso del cohecho, porque todo esto que estoy hablando es para efectos de la comunicabilidad. No, eso afortunadamente no se lo van a preguntar porque es súper enredado. ¿Ya? El artículo 64 en el fondo no dice nada, porque dice las circunstancias subjetivas no se comunican, para explicarte eso, y la objetiva sí. En el caso del cohecho, por ejemplo, es regla especial de comunicabilidad. La misma ley dice, si es un empleado público, comete el delito del 248 o el 249. Si es un particular, el del 250. Ahí está dirigiendo de forma específica qué va a pasar en el caso de que el sujeto no sea calificado. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si malversa? ¿Qué pasa si el particular malversa? Bueno, según la jurisprudencia actual, dicen que si al momento del hecho está en conocimiento, no sería circunstancia subjetiva del inciso primero, el artículo 64, sería circunstancia objetiva del inciso segundo, y se comunicaría. Esa es la teoría que se está interpretando en el caso del fraude de Carabineros, viene del caso Mosgate. A mí me parece súper desafortunada porque hay una cosa súper poco importante que se llama principio de legalidad. ¿Dónde está el principio de Que legalidad? los fondos públicos solamente puede administrarlos un funcionario público, por algo el delito de malversación, eso es lo que sanciona. Es un destino distinto. Es que por ejemplo, si participa o interviene un sujeto no calificado, es hurto o apropiación indebida. Tú eres funcionaria pública. Claro, es que por eso se están formalizando por delitos distintos. Los civiles que participan. Lo están formalizando por el mismo, por malversación. No sabía eso. Eso es lo que está siguiendo la mayoría de la jurisprudencia actual. Es la teoría del profesor Matu, a partir de un informe en derecho del caso Mosgate. Escucha, muy rapidito, porque esto no te lo vas a preguntar. ¿Ya? Las circunstancias subjetivas no se comunican. Las objetivas se comunican si al momento del hecho el sujeto tenía conocimiento de ella. Calamidad en un terremoto, lo que pasó en Concepción, que la gente se ponía a hurtar artículos de primera necesidad, los televisores plasma. ¿Ya? Todos están en conocimiento de esa calamidad, o sea, todos tienen la agravante de la calamidad. ¿Ya? Pero el ser funcionario en la malversación, esas circunstancias se comunican, tú al momento, tú ayudas, imagínate, no eres coautora, ayudas, eres cómplice, ayudas al funcionario a malversar. La malversación puede ser de 5 clases. ¿Ya? Peculado, que equivale al hurto, distracción, que equivale a la apropiación indebida, por aplicación pública diferente, negativa al pago a una entrega, y la malversación negligente. Es demasiado técnico. Vamos a lo... Si tú no eres funcionaria, hurtas, peculado o malversas, distracción. Entonces, ¿qué está diciendo la mayoría actualmente? Tú, no funcionario, al momento del hecho, conocías la calidad del funcionario. Y por lo tanto, ese conocimiento transforma las circunstancias subjetivas en objetivas y se comunica. A mí me parece aberrante. Pero si te lo preguntan, esa es la respuesta. A mí me parece aberrante. ¿Por qué?
Porque la regla de comunicabilidad del artículo 64 genérica. No, en otros códigos se establece una regla especial de comunicabilidad especial genérica. Suena raro lo que estoy diciendo, pero como una regla de determinación de la pena o como una especie de autoría. Nosotros tenemos el artículo 15 que dice se consideran autores. Tendríamos que poner un número 4 para este caso. Entonces, ¿qué es lo que hace el legislador chileno? Se hace cargo de la comunicabilidad en hipótesis especiales. Por ejemplo, el que dio usted, el del cohecho. Para efectos prácticos, la falsificación de documento público. El legislador chileno se hace cargo. En el 193 castiga al funcionario que falsifica documento público y en el 194 al particular. La pregunta que yo le hago es, ¿qué pasa si no existiera el artículo 194? ¿Se comunica o no se comunica? Según la mayoría sí, si al momento del hecho el sujeto conocía la calidad del funcionario. ¿Se entiende? Yo creo que está mal por vulnerar el principio de legalidad, pero da lo mismo lo que yo pienso. ¿Ya? La mayoría dice que se comunica si al momento, con una regla. Si al momento del hecho el sujeto conocía la calidad del funcionario. ¿Por qué estoy explicando esto? Para efectos de afirmar los elementos objetivos. En los tipos penales, tipo objetivo, objetos, sujetos, conducta típica. ¿Qué es la conducta típica? ¿Ya? Lo que a ti te habrán pasado en el pregrado como el verbo rector. Los verbos rectores. ¿Qué es importante acá? Esto está relacionado con el tercer elemento. Ahí dice en la diapositiva causalidad si procede. ¿Cómo no va a proceder la causalidad, pensarás tú? Más imputación objetiva. Tienes que, según el verbo rector, tienes que diferenciar si el delito es de mera actividad o si es de resultado material. Esto sí te lo pueden preguntar. ¿Por qué? Porque los delitos de mera actividad no exigen imputación objetiva. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Delito de mera actividad es aquel en que el resultado material, esto en algún manual tú verás que delito de mera actividad es el delito sin resultado. Eso es una aberrancia jurídica. Todos los delitos tienen un resultado. ¿Cuál es ese resultado? La lesión o puesta en peligro del bien jurídico. ¿Ya? Todos los delitos tienen un resultado. Si el delito no tiene resultado, no hay delito. De hecho, una defensa. Que aquí no hubo resultado, no hubo lesión. Es otro el resultado, pero no falta el resultado. Todos los delitos para ser Tiene punibles resultado. exigen un resultado. Entonces, delito de mera actividad es aquel en que el resultado material es separable en el tiempo y en el espacio de la conducta. Por ejemplo, la falsificación de un documento de mera actividad. Coincide el resultado con la acción. Otro delito de mera actividad, viola la morada, no viola la morada. Coincide el resultado, que es violar tu intimidad. El secuestro no. Buena. ¿Qué es el secuestro? Es un delito permanente. La situación antijurídica permanece, es esa otra categoría. Importante para efectos de qué? De una institución que se llama prescripción. ¿A partir de cuándo se empieza a contar? ¿Desde que se inicia o desde que termina la situación antijurídica? Desde que termina. Por eso que los casos de derechos humanos No prescriben, no prescriben todavía. el argumento de los creyentes es jurídicamente extraordinario, porque dicen que no se aplica la ley de amnistía, que tiene un periodo de aplicación entre 11 de septiembre del 74 a 10 de marzo del 90, y en el caso del homicidio, yo creo que ahora es rebatible normativamente, porque se puede probar la existencia a partir de la reforma procesal penal, cualquier medio acto para producir fe. El viejo dicho es, si no hay cadáver, no hay homicidio. Pero se puede acreditar con cualquier medio acto para producir fe, más allá de todo lo razonable, con las reglas de la lógica, más allá de la experiencia, conocimiento científicamente afianzado, que la persona está muerta.
según las reglas de la lógica, una persona privada de libertad por más de 30 años, bueno, no quiero poner pelo en la sopa, pero el argumento jurídico de los creyentes es muy bueno, porque dicen, si no hay cadáver, no hay homicidio. Por lo tanto, ¿qué es lo que está acreditado en el proceso? Desaparición. Que la persona fue secuestrada. Y el secuestro es un delito de efectos permanentes, por lo tanto esa situación antijurídica es posterior al 10 de marzo del 90. Bueno, buena la intervención, gracias. Delitos de resultado material son aquellos en que el resultado es separable en el tiempo y en el espacio de la acción. Por ejemplo, el homicidio. El resultado es separable espacio-temporalmente, por ejemplo, el homicidio. Por ejemplo, las lesiones. Por ejemplo, el aborto. Es separable espacio-temporalmente. El aborto es un delito de resultado material. Las lesiones también, el homicidio también. ¿Ya? Eso le iba a decir, vamos al café porque ahora tengo que explicar bien la imputación objetiva y esto es súper importante. ¿Ya?